Buenos días, sean bienvenidos a este video tutorial del manejo del sistema de control porcícola Coas Group, el cual es un manejo de sistema Excel para el control de datos y de información de su granja porcícola. Este sistema se desarrolla mediante este sistema Excel con el fin de que no sea necesario la instalación de otro nuevo sistema, otro nuevo programa o software dentro de su computadora para el manejo de su información. Inicialmente tenemos que se presenta una ventanilla de usuario y contraseña, la cual va a ser modificada según las consideraciones del usuario. A elección del usuario que adquiera este sistema se realiza este proceso. Entonces es como un sistema pues de seguridad que se tiene para el manejo de los datos, de la información con la cual cuente en su granja. Entonces si tenemos un ejemplo y metemos una contraseña errada dentro del sistema, no nos va a dejar ingresar en el proceso. Entonces para ello es importante el manejo de la contraseña. Para que nos permita el óptimo ingreso al sistema, aquí damos ingresar, aquí tenemos un usuario y contraseña, damos ingresar y ya podemos salir y tenemos nuestra primera interfaz. Entonces dentro de esta interfaz del sistema de control porcícola Coagro tenemos diferentes hojas de consulta, hojas de registro, servicios, nacimientos, producción, alimento, control sanitario y parámetros. Entonces vamos a empezar a mirar cada una de ellas. Tenemos una ficha de consulta donde podemos consultar la información de cada uno de los cerdos. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. Tenemos una ficha de registro en la cual tenemos registradas los diferentes datos de nuestros animales, los servicios que se han llevado dentro de la granja, eh, ya sean por monta, por inseminación artificial o por transferencia de embriones. Tenemos también el registro de los nacimientos que se han producido dentro del sistema productivo. Tenemos aquí unas fichas de parámetros también de producción, donde tenemos los consecutivos de pesos que hemos registrado en el caso de las porciculturas de engorde. Tenemos también un registro de los movimientos que se realizan cuando trasladamos un animal de una piara o de un lote a otro lote diferente. Tenemos el flujo de cerdos de los animales, entonces aquí es el control de las entradas de los animales y de las salidas según su etapa productiva y también según su clasificación por sexos. Dentro de los parámetros productivos también podemos ver los índices de mortalidad. Tenemos unos informes de producción de los registros de nuestros pesos. Tenemos un informe de producción de los registros de nacimientos. Posteriormente tenemos también el control sanitario, cada vez que queramos incluir un proceso, una vacunación, una dosificación, un tratamiento que se realice en nuestros animales, entonces lo podemos registrar mediante esta tabla de control sanitario. Y tenemos aquí una ficha de parámetros de evaluación. Es importante entender acá estas celdas, las hojas que estas celdas estén de este color anaranjado, son celdas que están bloqueadas por protección y seguridad del óptimo funcionamiento del sistema. Esta ficha de parámetros es la ficha que controla todo el sistema de producción del sistema de control porcícola Coadro. Entonces es importante tener en cuenta y no realizar modificaciones innecesarias. Aquí tenemos varios parámetros como son el sexo, el estado de los animales, tenemos las diferentes etapas productivas, los pesos iniciales, los pesos finales, tenemos las edades iniciales y los periodos de duración. Estos periodos de duración son los periodos generales que se suelen manejar o los periodos óptimos de duración donde tenemos un preinicio de 21 días, un inicio de 49 días, un levante de 42 días y así posteriormente. Tenemos un periodo de gestación de 116 días, el cual puede variar perfectamente entre los 114 hasta los 116 días. Estos periodos de duración, estos periodos de duración de cada una de las etapas productivas son modificables según las condiciones o las realidades de su sistema productivo. Por ejemplo, si en su producción un preinicio no se produce a los 21 días, sino que suele producirse a los 28 días. Entonces esto nos va a modificar estos parámetros, como pueden observarlos. Esta tabla está ligada a todas las demás tablas o todos los demás fichas de consultas y de registros que hay en la hoja. Entonces es importante entender que las modificaciones que se lleven acá van a afectar a todo el sistema en general. Tenemos también aquí las ubicaciones por piaras o por galpones, en este caso las tenemos como piaras, si ustedes quieren renombrarlas de otra manera las pueden renombrar. Tenemos los lotes, en este caso hemos marcado lotes por etapas, pero si ustedes quieren marcarlos por numeración y marcar por ejemplo un lote 1,
entonces también pueden marcarlos por numeración. Tenemos algunas causas de descartes, tenemos los servicios si son por monte, inseminación artificial o transferencia de embriones, estados fisiológicos de la hembra, y tenemos aquí otro que es importante, es en cuanto a los parámetros de alimento. Estos parámetros de alimento también están ligados a otra ficha de consulta, por eso es importante tener en cuenta en la modificación de estos parámetros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí, como les comenté anteriormente, estas fichas que están acá, estas celdas que están en color naranja, no son modificables para el óptimo funcionamiento, pero estas sí son modificables. Aquí tenemos también unos consumos óptimos generales o estándar del consumo de alimento diario en cada una de las etapas productivas. Entonces tenemos que un animal en preinicio tiene un consumo estándar de 0,65 kilogramos, o sea, 650 gramos diarios. Tenemos un consumo estándar. ¿Y qué nos está queriendo decir esto? Aquí tenemos un consumo por etapa y un consumo por mes. Tenemos un consumo por etapa que un animal nos requiere 13,65 kilogramos. Este consumo por etapa está ligado acá, a la duración de días de cada etapa, con una duración de 21 días en este caso específico. Si modificamos este 21 días a 28 días como lo habíamos hecho anteriormente, entonces vemos que acá nos tiene que cambiar nuestro parámetro. Acá nos cambia nuestro parámetro, pasó ahora a 18,2. Si volvemos a ponerlo a 21 días, nuestro parámetro va a cambiar nuevamente a 13,6. Entonces es importante entender esto, la importancia del manejo de los registros, que deba ser constante en la medida de lo posible, diario, semanal, quincenal o máximo mensual, para que no haya pérdida de datos en la amplitud del tiempo. Entre más nos demoremos en colocar los datos, en implementar los datos dentro del sistema, más datos se van a perder y vamos a tener más errores en nuestros procesos. Y recordemos que este proceso de trazabilidad, su principal objetivo es contribuirnos en la óptima toma de decisiones de nuestras granjas productivas y nuestro proceso productivo. Entonces tenemos aquí otra ficha que es el ingreso de datos. Acá y exclusivamente acá es la página o es la hoja en donde vamos a ingresar todos los datos de producción para que no haya errores en ningún proceso. Entonces tenemos aquí el registro de 8 datos diferentes. Tenemos para registrar animales, para registrar los servicios, para registrar nacimientos, registrar pesos, registro de movimientos, registro de entrada y salida de los cerdos, registro de alimentos y registro del control sanitario. Entonces, si queremos saber a qué hoja corresponde cada ficha, cada una de estas fichas, podemos darle acá, aquí en el título, y nos redirecciona exactamente a la hoja a la cual corresponde. Entonces, si queremos ver en registro de alimento, le damos acá y nos redirecciona directamente al registro de alimento. Entonces, este es un sistema bastante importante, ya que nos va a permitir, como lo mencionamos, un óptimo manejo de nuestras labores productivas dentro de la granja. Es importante también saber de que esto siempre tiene que ir en concordancia con los registros manuales que lleven dentro de su sistema productivo, y que esto nos va a permitir la toma de decisiones, el análisis de datos y el análisis de información. Entonces vamos a hacer un ejercicio del guardado de información, del registro de información. Vamos a guardar un animal que va a ser, aquí estamos manejando una granja pequeña. Entonces va a ser CA0030, le vamos a poner un nombre, vamos a decir que hipotéticamente se llama Fredas, que son landras, vamos a poner un número de arete hipotético, ya tenemos aquí una fecha de nacimiento, un peso al nacer, vamos a decir que es una hembra, que su estado está activo, la fecha de ingreso es la misma de nacimiento. Si fue por compra, entonces colocan la fecha de compra del animal. Si nació dentro de la finca, pues entonces colocan la misma fecha. En este caso, como nació en la finca, fue en etapa de preinicio. La aptitud la vamos a utilizar para pie de cría. Tenemos una ficha de cuál es la madre, cuál es la identificación del padre. Aquí tenemos CA00 porque somos cuadros, entonces ustedes pueden poner el indicativo según su producción. Tenemos que la procedencia, como nació dentro de la finca, entonces nació allí mismo. Pero por ejemplo, si tenemos un animal que nos nació, lo compramos en otra finca o lo compramos en otro departamento, colocamos el lugar de origen. La ubicación la vamos a poner en la piara número 1, en el lote de preinicio, ya que digamos nació hace poco, hipotéticamente. Si hay una causa de descarte, marcamos una causa de descarte. Como vemos, tenemos unas listas desplegables. Entonces, si hay causas de descarte,
por venta, por vejez, por improductividad, por muerte, cuando haya una fecha de salida. Entonces marcamos la fecha de salida y alguna observación. Entonces aquí le vamos a dar guardar acá y esto nos va a guardar automáticamente en nuestra ficha de registro de animales. Entonces si nos vamos acá, aquí ya tenemos el animal, Fredas, tenemos nuestra ficha de registro de animales. Ahora, estas fichas de registro de animales no deben ser modificadas en la medida de lo posible para no alterar los datos. Lo ideal es que todos los ingresos de los animales se hagan en la ficha anterior correspondiente. Pero aquí podemos hacer algunas consultas. Entonces aquí todas estas tablas tienen filtros. Entonces, por ejemplo, si queremos ver, solamente queremos apartar las hembras. Queremos marcar un filtro y apartar las hembras, únicamente las hembras que tenemos. Entonces nos aparta únicamente las hembras. Si queremos apartar únicamente los machos, también lo podemos realizar, apartar solamente los machos que tenemos. Entonces es importante también que tenemos un sistema de filtro que nos va a permitir ese análisis de información en cada uno. Entonces si queremos ver por estados, si de pronto en este momento están todos activos, pero si tenemos alguno inactivo, entonces nos va a marcar el inactivo por etapas de ingreso, por aptitudes, por identificación de la madre. Entonces queremos saber las crías que ha tenido cada madre. Entonces cualquiera de esos procesos se puede realizar por causas de descarte cuando las tengamos. Aquí tenemos una base de datos de prueba, totalmente de prueba, para ver el funcionamiento. Entonces, si hay un nombre, le marcamos un nombre. Normalmente los nombres se les ponen a lo que son los reproductores. Los demás sí son para engorde, pues entonces no se les pone nombre generalmente. Entonces ya tenemos el sistema de registro de animales, igualmente se realiza con los servicios. Entonces cuando se realiza algún servicio, entonces marcamos el ID de la madre, la ubicación, entonces la ubicación en qué piara fue, en qué lote, suele ser el de gestación, la raza de la hembra, el ID del padre, o sea la identificación, raza del padre, que en qué fecha se realizó el servicio, qué número de servicio es, si es el primer servicio, si es el segundo servicio que se ha realizado, qué tipo de servicio, entonces si fue por monta, si fue por inseminación artificial o si fue por transferencia de embriones, la aptitud para la cual se destina la granja, se va a destinar los lechones, o lo cual se destina el proceso, si entonces si es para engorde, si es para pie de cría, cuando se realiza una fecha de palpación, entonces la fecha de palpación, qué estado fisiológico se encontró, si se encontró que estaba vacía, si se encontró una posible preñez, si se encontró una gestación o si se encontró un aborto. Cuando haya parido, entonces si parió o no parió, entonces se marca el registro. Entonces estos datos también se pueden guardar acá. Si le damos guardar, nos va a guardar automáticamente los datos que nos coloquen acá. Igualmente como en la ficha en el ejemplo anterior. Aquí tenemos también unos datos también de prueba de unos servicios hipotéticos realizados en la granja. Entonces, si no nos acordamos la fecha del servicio, por ejemplo, no sabemos si es el primer servicio o segundo servicio que se ha realizado o si tenemos ya más tiempo en la producción. Digamos que aquí tenemos una producción joven y tenemos un tercero, cuarto, quinto servicio. Entonces aquí en nuestras listas desplegables vamos a marcar las que tengan, digamos, un segundo servicio. Nos van a decir cuáles son todas las que tienen un segundo servicio. O podemos marcar una cerda en específico. Entonces quiero saber cuántos servicios ha tenido la cerda CA0001. Entonces me ha marcado que ya ha tenido dos servicios. Entonces tenemos que tiene un servicio que ya tuvo una cría, que sí parió. Cuando marquemos esto, tengamos un proceso y ya posteriormente el animal haya parido, podemos venir a esta ficha, buscarla por el filtro y ya nombrar si parió o no parió. Entonces tenemos que actualmente se le realizó en el segundo servicio por inseminación artificial para actitud de engorde. Tenemos que está en gestación, se hizo una palpación, se tiene un estado de gestación con una fecha probable de parto el 19 de octubre del 2021 y nos cual queda 41 días aproximadamente. O sea, nos está dando alertas de fecha de parto, nos está dando alertas de los días aproximados de parto. En este caso son partos que ya sucedieron, en este caso están por suceder y también nos da esta alerta de la fecha del último parto registrado. Esta fecha del último parto registrado está conectada con la ficha de registro de los nacimientos. Cuando ya han nacido los animales, entonces cuando ya tenemos acá un registro de nacimientos que podemos colocar igual como el ejemplo anterior, entonces nos vamos a la ficha de nacimientos, aquí vamos a marcar el ID de la madre, cuál es la madre, cuál fue el padre, cuál fue la fecha del parto en el que se presentó,
cuántas hembras nacieron, cuántos machos nacieron, el peso promedio de los animales, qué parto fue, si fue el primer parto, segundo parto, la ubicación igualmente, en qué piara fue, en qué lote, digamos que fue nuevamente en gestación, cuántos nacieron vivos y cuántos nacieron muertos y si hubo alguna observación durante el parto, alguna complicación que se presentó, algún proceso que se haya generado durante el parto. Entonces tenemos también aquí un registro de nacimientos. Entonces tenemos, aquí podemos buscar cuáles son las eh, hembras que nos están dando mayor número de crías. Entonces aquí podemos mirar quiénes nos están dando 12 crías, quiénes nos están dando 10, quiénes nos están dando 8 y está bajo el límite. Entonces es importante manejar estos sistemas ya que nos permiten este análisis de información. Nos va a marcar cuando marquemos los vivos y muertos, nos va a dar también porcentajes de mortalidad y nos va a dar también otra alerta que es la fecha probable de destete. Recordemos que en la ficha de parámetros la fecha probable de destete está el preinicio con 21 días. Si ustedes modifican ese parámetro, pues entonces las fechas de destete acá van a modificar según las condiciones reales de su producción. Tenemos entonces acá otras fichas. Tenemos una ficha del registro de pesos. Entonces cuando estemos registrando los pesos de los animales, entonces tenemos igualmente identificación del animal, ubicación, lote, fecha, el peso que se registró y en qué etapa ya se encuentra el animal. Entonces aquí tenemos el registro de los pesos que ya hemos tenido en nuestra base de datos de prueba. Tenemos también un registro de movimientos, entonces si se realiza un movimiento, aquí tenemos un cargado, entonces que el CA003 de la piara número 1, eh, de la piara número 1 se pasó a la piara número 1, pero del lote de engorde se pasó a un lote de gestación, por ejemplo, y la fecha en la que se realizó. Vamos a marcar entonces este lote, este dato, vamos acá y aquí no lo marco. Entonces aquí no lo carga automáticamente. La idea es cargar todo automáticamente dentro de las fichas acá, dentro de las fichas de registro. Tenemos un control de entrada y salida de cerdos. Esto también es importante, manejar los controles de entrada y salida de cerdo, ya sea por venta o ya sea por nacimientos dentro de la granja, igualmente las salidas, si es por venta, por muerte o por cualquier otro factor. Entonces, para entrada manejamos esta ficha de acá, marcamos la fecha, digamos que entró una, un cerdo de engorde, entró fue una hembra, o bueno, vamos a marcar que entró fue un macho en etapa de engorde. Entonces guardamos nuestra información en entradas. Pero si posteriormente para otra fecha se nos salieron dos animales machos por muerte, o sea, hubieron dos muertes dentro de la causa de salida fue muerte, si fue venta, entonces ponemos venta, por ejemplo, y no marcamos ningún muerto. Entonces le damos guardar. Nos vamos a nuestra ficha, podemos aquí redireccionar hacia nuestra ficha. Y aquí nos va marcando las entradas que vayamos metiendo junto con las salidas también que estamos ingresando según las etapas, según el sexo del animal. Aquí nos va a marcar el total de animales. Aquí en el caso de las salidas la causa de la salida, si fue por venta, por muerte. Tenemos otras causas también, entonces si fue por improductividad, por ejemplo, o si fue por vejez la salida. Y aquí nos va a marcar también otro sistema de alerta, nos va a mencionar cuántos animales han entrado en cada etapa productiva, en cada uno de los sexos, cuántos han salido y aquí la disponibilidad total. ¿Cuántos animales tenemos en total? ¿Cuántos machos? ¿Cuántas hembras? ¿Cuántos en total en cada una de las etapas productivas? ¿Cuántos se nos han muerto en cada etapa productiva? Y los porcentajes de mortalidad en cada etapa productiva. Con estos datos tenemos un porcentaje de mortalidad total del 1.7%, pero tenemos un porcentaje en el caso de preinicio del 5,4%. Entonces es importante el manejo de estos datos. Nos vamos a ir aquí a ingreso de datos. Tenemos también el registro de alimentos. Entonces si nos llegó un alimento para reproductor, para cada una de las etapas, si nos llegó un alimento de preinicio, alimento de inicio, de engorde, de lactancia, de cerda vacía, bueno, de cualquiera, entonces colocamos la cantidad que nos ingresó, la fecha que nos ingresó, guardamos el dato. Igualmente la salida, entonces cuánto alimento ingresó, qué fecha y cuánto alimento salió y de qué tipo. Entonces digamos que tenemos que salieron 36 kilogramos de la etapa de engorde. Entonces nos vamos a nuestra ficha de registros y esto es lo que tenemos. Aquí tenemos también otra alerta que nos está marcando las entradas que hemos registrado, las salidas de alimentos que hemos registrado y tenemos estos datos acá. ¿Qué nos quiere decir estos datos?
que en preinicio, vamos a mirar, como les comentaba, las hojas están conectadas a los parámetros. Recordemos que preinicio tiene una duración de 21 días, con un consumo que habíamos mirado. Entonces con un consumo, vamos a mirar otra vez el consumo, de 0,65 kilogramos. ¿Y qué otros datos tenemos? El alimento debe estar ligado al número de animales. Entonces, si está ligado al número de animales, está ligado a esta ficha de flujo de cerdos, que es la que habíamos registrado anteriormente, de cuando registramos las entradas de los animales. Por eso es importante mantener constantemente el ingreso de los datos para que la información sea viable. O si no, nos va a generar algunos inconvenientes en el análisis de información. Entonces, tenemos que en preinicio, en total, tenemos 35 animales en preinicio y 23 animales en inicio. Ya miramos cuál es el día, estamos marcando una duración de 21 días y 0,65 kilogramos de consumo de alimento en el caso de preinicio. Entonces nos vamos a nuestra ficha de alimento, que también la podemos, o la podemos mirar acá, redireccionar directamente, o en nuestra primera interfaz, aquí también directamente podemos ir. Entonces tenemos que para el número de animales registrados en preinicio necesitamos 22 kilogramos de alimento para un día. O sea, tenemos, como la alerta está en verde, eso quiere decir que tenemos la disponibilidad de alimentos para alimentar nuestro número de animales un día. Tenemos para alimentarlos la etapa con una duración de 21 días con el consumo de alimento que está en ficha de parámetros, pero no tenemos para alimentarlos el mes. Entonces aquí tenemos un inconveniente, no tenemos para alimentarlos el mes. En el caso de animales de inicio, tenemos para alimentarlos el día, no tenemos para alimentarlos la totalidad de la etapa, que recordemos es una totalidad de la etapa un poco más larga. Vamos a volver a ver nuestra ficha de parámetros y tenemos que la totalidad de la etapa es de 49 días en este caso para los animales de inicio. Tenemos una totalidad de etapa de 49 días. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no tenemos para alimentarlos la etapa de 49 días, pero que sí tenemos para alimentarlos los 30 días del mes. Entonces esto nos va a generar estas alertas de alimento, de disponibilidad de alimentos. Pero es importante el constante y correcto ingreso de entrada y salida de animales en nuestras fichas de producción o en nuestras fichas de ingreso de datos. Otro proceso importante es el registro de control sanitario. Entonces el registro de control sanitario, digamos en este momento no tenemos ningún registro de control sanitario, entonces vamos a realizar ese proceso. Vamos a registrar los datos en control sanitario. Tenemos que en el control sanitario vamos a meter estos datos, vamos a decir que al animal sea 0001, la de ubicación Piara 1 del lote de gestación en una fecha, se le realizó una inyección, por ejemplo, vamos a coger acá una inyección, se le realizó una inyección, se le aplicó una vitamina de cualquier tipo, marcamos una dosis, el responsable fue el señor Juan Pérez y unas observaciones. Y le damos guardar. Nos vamos a nuestra ficha, que puede ser directamente por acá, o en nuestra primera interfaz, que está acá, control sanitario. Y aquí nos marca el registro sanitario. ¿Por qué es importante este control sanitario? Con este control sanitario, posteriormente podemos ver si algún proceso sucedió, algún animal se murió o algo afectó la producción. Podemos mirar acá si puede deberse a alguno de estos, una mala aplicación, una intoxicación. Entonces podemos ver cuál fue el evento que sucedió, quién fue el responsable. Podemos buscar al animal específico y saber qué son todos los procesos de control sanitario que se han realizado, lo que vacunas, vitaminización, castración, cualquier proceso que se haya llevado, quién fue el responsable del proceso, observaciones del mismo, si se le aplicó un producto, en qué lote estaba, en qué ubicación estaba, en qué fecha fue el proceso. Entonces nos va a permitir todo ese análisis de datos para la toma de decisiones y los informes de producción que manejamos dentro de nuestra producción. Esto es en cuanto al ingreso de datos, todos los datos ingresan automáticamente. Como comentamos anteriormente, en el caso, por ejemplo, de que registramos un animal en nuestro registro de animales y cuando lo registramos se encontraba, por ejemplo, el CA001, vamos a buscar acá cualquiera de estos, CA0001. Cuando iniciamos con nuestro animal lo teníamos todavía activo, pero digamos que posteriormente ya se inactivó. Entonces buscamos el animal, le damos que el estado ya se vendió después, digamos que se vendió,
La causa del descarte en este caso fue por venta. Ya digamos, bueno, vamos, actualizamos los datos. Si hubo una causa de mortalidad hipotética, pues ponemos la causa de mortalidad, en qué fecha se realizó esa venta y alguna observación del proceso. Entonces vamos a dejar aquí como estaba anteriormente. Vamos a decir que aún se encuentra, es un animal que se encuentra activo. Y manejar siempre esto, los filtros que estén con la flechita hacia abajo. Si está esto como en forma de embudo, es porque hay un filtro activado. Entonces simplemente damos acá y damos a aceptar. Ahora otro aspecto importante para ver en esta ficha de manejo es aquí en los parámetros productivos y son los informes de producción. En este caso tenemos informes de producción para el registro de pesos y para el registro de nacimientos. Si nos vamos al registro de pesos, entonces podemos acá, vamos a actualizar si se ha agregado un dato nuevo y podemos ver los informes. Entonces quiero ver los informes de cómo han sido los registros de pesos por piaras, por ejemplo. Digamos aquí estamos utilizando únicamente dos piaras. Quiero ver solamente los informes de la piara 1. Entonces nos dice las fechas, cómo se ha presentado. Entonces en la piara 1 tenemos animales de inicio y tenemos animales en gestación. Entonces aquí vamos viendo con tablas dinámicas el porcentaje de crecimiento de cada uno. Entonces tenemos aquí los crecimientos por piara. Si quiero ya averiguar únicamente por la piara número 2, por ejemplo, entonces me va a cambiar. Aquí en la piara número 2 tengo animales de engorde, tengo animales de levante, reproductores y en lactancia. Y nos están marcando los registros de peso por cada uno. Aquí nos muestra cada uno de los datos. Entonces aquí tenemos cómo ha sido el crecimiento en el caso de los animales de engorde. Pero también podemos hacerlo no únicamente por piaras, también podemos dar por lotes. Entonces solamente quiero saber cómo están los del lote de engorde. Entonces cómo se ha registrado, como son datos nuevos, aquí tenemos por ahora pocos datos. Entonces tenemos los registros que se han presentado en diferentes fechas, en diferentes cantidades de animales. Quiero mirar, por ejemplo, que vamos a marcar todas por el ID del animal. Quiero buscar el animal en específico y saber, digamos, en el caso de que se hayan tomado ya diferentes pesajes del animal. En este caso hemos tomado no más uno porque son datos de una producción hipotéticamente nueva, pero si se han tomado más datos, empiezan a registrarse cómo ha sido el crecimiento en cuanto a los procesos de pesaje de los animales. Aquí podemos tener todos, también podemos marcar por fechas. Entonces, estos son datos y tablas totalmente modificables que nos va a permitir ese análisis de información, interpretación de los datos que tenemos en nuestra finca. Otro de los informes que nos presta estas fichas es el registro de nacimientos. En estos casos vamos a actualizar, tenemos que hemos metido datos nuevos en nuestra ficha de nacimientos, entonces vamos a actualizar, simplemente le damos acá y ya nos actualizó los datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá la suma de las crías que hemos tenido en color verde, en color azul las muertes que se han presentado y en esto de acá en color amarillo tenemos el promedio del porcentaje de mortalidad. Igualmente podemos realizar por el ID de la madre, queremos buscar una madre en específico, podemos buscar acá el, el ID, la identificación, o podemos marcarla acá directamente. Entonces quiero mirar la identificación de la madre CA0001, ha tenido dos partos por lo que podemos ver. Nuestro primer parto tuvo 11 crías, pero en nuestro segundo parto hubo un bajo de 8 crías, solamente tuvo 8 crías y hubo un muerto. Entonces tenemos un porcentaje de mortalidad del 9.9%. Podemos marcar también igualmente como las otras por ubicación. Entonces quiero mirar los partos que se han presentado únicamente en la piara 1. Entonces los partos que se han presentado, entonces el número de crías totales, cuántos muertos se han presentado en la piara 1. Podemos mirar en la piara 2 únicamente. Entonces estos son los que se han presentado en la piara 2. Entonces esto nos permite esta interpretación, análisis y estudio de datos de información. Y por último tenemos nuestra ficha de consulta. Entonces en nuestra ficha de consulta aquí podemos poner el código del animal y nos va a arrojar todos los datos que necesitamos. Vamos a hacer una nueva consulta, vamos a buscar el animal CA001, CA001 y lo vamos a buscar a ver qué datos nos da.
Entonces nos da un nombre, nos dice que es un Landras, el número del arete, la fecha de nacimiento, nos dice que tiene 8 meses y 7 días, su peso al nacer es de 1.5 kilogramos, su peso actual es una hembra de estado activo, la fecha de ingreso que fue la misma del nacimiento, la etapa de ingreso fue en preinicio, la actitud es pie de cría, quién es la madre, quién es el padre, la procedencia, en este caso no hemos marcado una ubicación. Esto es importante, este proceso es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos marcado una ubicación en nuestros movimientos, no hemos dicho dónde está últimamente nuestros animales. Entonces esta ficha de consulta nos permite evaluar estos errores. Tenemos que se le ha realizado dos servicios, que hipotéticamente tiene dos partos, cuándo fue la fecha del primer parto y el último parto, y tenemos el número de crías, cuántos machos, cuántas hembras, el promedio de crías. Entonces vamos a buscar otro animal. Tenemos entonces en este caso, tenemos un macho que tiene 9 meses. Tenemos aquí también los procesos. En este caso, como es un macho, los parámetros como partos o servicios no se agregan a este. Pero entonces sí tenemos todos los demás procesos, los demás datos de información que vamos a manejar con nuestros animales. Entonces aquí podemos hacer las consultas de cada uno de nuestros animales y ver en qué proceso se encuentra. Nos va a marcar edades, nos va a marcar ubicaciones, digamos en este caso si tenemos del CA003, si tenemos marcada una ubicación. Entonces, ¿qué nos sirve esto? Aquí nos da un indicador de que los datos están fallando y que tenemos que anexar datos nuevos en el caso del CA0001. Por eso es importante, aquí lo estamos haciendo con unos datos de prueba para mostrarles las diferentes variables y procesos que se pueden generar. Aquí tenemos también servicios, partos, número de crías que se han generado, el promedio de las crías, todavía no se han generado causas de descarte. Entonces en esto consiste el sistema de control por ciclo Aquadgros. Es un sistema que, como lo mencionamos, tiene que llevarse a cabo conjunto con los registros manuales. Es importante que el ingreso de los datos se dé de manera paulatina, ya sea, si se puede, en la medida de lo posible diario, semanal, quincenal, máximo mensual, para que no haya una pérdida de datos. Importante estar analizándolo constantemente y esto nos va a contribuir en la óptima toma de decisiones. Entonces con esto terminamos el video tutorial del sistema de control por ciclo Aquadgros. Muchísimas gracias para todos. Dios les bendiga.